16 de mayo del 2024, en punto de las 9 de la mañana, iniciamos con la conferencia Uso correcto e indebido del financiamiento para los partidos políticos, que expondrá la licenciada Paola Lisbeth Valencia Suazo, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este evento lo organiza el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, junto con la Secretaría Ejecutiva, y hemos invitado al Comité Coordinador, a quien nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Agradecemos la visita, la presencia de la licenciada Rosa Cristina Buendía Soto, Contralora General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, quien se encuentra aquí presente y conectada. Igualmente damos la bienvenida a la licenciada Dora Luz Salazar Sánchez, quien viene en representación del licenciado Raúl Juan Mendoza Unzón, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Igualmente, nuestra presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción, maestra Elide Salvatierra Ramírez, a quien le damos una cordial bienvenida. También se encuentran aquí presentes los integrantes del Comité de Participación Ciudadano, maestro Alejandro Cardosa Velasco, igual la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, maestra Claudia Méndez, le damos la cordial bienvenida. Al maestro Sergio Villarreal Nogales, quien es integrante del Comité de Participación Ciudadana, al maestro Víctor Hugo Lucero, quien es el titular del área jurídica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, al maestro y doctor Luis Gómez Castro, quien es asesor del Comité de Participación Ciudadana y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Sean bienvenidos todos y todas y los que nos están siguiendo a través de las redes sociales del Sistema Estatal Anticorrupción, a través de YouTube y del Facebook. De acuerdo al programa, damos el uso de la voz a nuestra presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, maestra Elide Salvatierra Ramírez, para el mensaje inicial. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Ustedes me dicen si se me escucha bien, ojalá que no me falle el internet. Pues comienzo expresando el gusto enorme que es para el Comité de Participación Ciudadana la realización de estos eventos tan importantes en estas etapas del proceso electoral, previas al proceso electoral. Y más para el sector estudiantil, para todos nuestros jóvenes que apenas van a votar o que tienen poco votando, ¿no? Agradezco infinitamente a nuestros integrantes del comité coordinador que se encuentran presentes. Como les digo, siempre gracias por ese respaldo. Gracias por ese equipo que estamos haciendo. Gracias por todo. Le agradezco también a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que están presentes, nuestros compañeros, y de una manera muy especial le agradezco a la licenciada Paola Lisbeth Valencia que se haya dado este tiempecito para regalarnos esta charla tan importante. Creo yo que desde el momento que nosotros vimos el tema y de lo que íbamos a escuchar, nos emocionamos mucho, licenciada Paola. Muchas gracias y vamos a estar aquí muy atentos para escuchar estas palabras tan importantes. Comienzo con un dato voy a ser muy concreta, que me pareció muy importante. Son el segmento más fuerte, más importante y más representativo en la lista nominal de electores, que hasta el corte de marzo de 2024 ya registraba 99.082.450 potenciales sufragantes inscritos en la lista nominal de electores. De la cual, de esos 99 millones, el 26.81% lo integran jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, quienes en contraste con su potencial definitorio, es una parte bien importante para definir resultados, son quienes registran los más bajos índices de participación en los comicios. Es fundamental abogar por una participación ciudadana activa, informada y consciente.
La democracia requiere de ciudadanos informados y comprometidos, dispuestos a analizar propuestas, contrastar ideas y cuestionar a los candidatos. El acceso a la información veraz y objetiva es esencial. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar fuentes confiables e informarnos. Las elecciones del 2024 tienen un ingrediente histórico muy interesante. Casi 16 millones de jóvenes votarán por primera vez en comicios presidenciales. Una cantidad altísima que tiene en la mira este sector, pues definirá quién ganará la elección más grande de la historia, en caso de que los jóvenes se animen realmente a ejercer su voto, ¿no? En nuestro país, el sistema de financiamiento de los partidos políticos descansa en el principio de prevalencia del recurso público sobre el recurso privado. Es decir, que los recursos privados que obtengan nunca podrá ser mayor al que reciben como recurso público. Este principio de prevalencia nos garantiza, por un lado, el que los partidos políticos reciban una cantidad de dinero suficiente para sostener una contienda electoral equitativa, que todos los institutos políticos cuenten con recursos suficientes para su operación y, por supuesto, para competir y tener posibilidades de obtener cualquiera de ellos un triunfo, ¿no? Aunado a ello, este principio de prevalencia permite contar con una vigilancia del uso y destino de los recursos por parte de la autoridad electoral. Recordemos que los recursos son revisados, son auditados. Y, por supuesto, ¿qué es lo que buscamos? En base a este principio, ¿qué es lo que se busca? El evitar que se reciban recursos de procedencia ilícita, sobre todo ante el grave problema que padece nuestro país frente al crimen organizado. La lucha contra la corrupción debe ser un punto central en la toma de decisiones. Los ciudadanos deben respaldar candidatos y partidos comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Una gestión honesta es esencial para construir una sociedad justa y equitativa. Por todo esto, nos parece muy oportuna esta labor de concientización que se pueda realizar dentro de las aulas sobre el deber ciudadano a ejercer a plenitud con todas las garantías y la transparencia necesarias, su derecho a elegir las personas que más confianza y credibilidad les merezcan para conducir los asuntos del Estado en los próximos años. Muchas gracias. Gracias a usted, Presidenta. Y ahora, de acuerdo al programa, pues pasamos a la conferencia uso correcto e indebido del financiamiento para los partidos políticos. Adelante, por favor, licenciada Paola. Sin antes, vamos a comentar su semblanza curricular. Ella es sudcaliforniana y vive actualmente en la Ciudad de México. Aquí en La Paz hizo sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente es maestrante en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, en el posgrado Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Su labor profesional se ha dirigido al ámbito público jurisdiccional, por lo que cursó la especialidad en curso básico de formación y preparación de secretariado del Poder Judicial de la Federación en Ciudad de México, derivado de la cual tuvo la oportunidad de desempeñarse como secretaria de juzgado de forma interina en el juzgado de distrito en materia de amparo mixto. También tuvo la oportunidad de desempeñarse como apoderada legal de la Universidad Autónoma Metropolitana, posicionada en el 4º lugar entre las mejores instituciones mexicanas de educación superior. En el 2015 fue secretaria proyectista en el Tribunal Electoral de Baja California Sur, en donde comenzó hace 9 años su especialización en el área político-electoral. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrita a la ponencia de la magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas, siendo su principal labor el estudio de las controversias y la proyección de sentencias. Ha sido auxiliar docente en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, ha impartido conferencias y talleres de análisis de sentencias enfocadas en perspectiva de género y acciones afirmativas en favor de grupos de situación de vulnerabilidad. Y adicional a ello, recientemente ha escrito en la revista Voz y Voto, Género y Política, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde su experiencia en el ámbito público sostiene la conciencia de servir a la ciudadanía y a la sociedad en general en favor de la protección de los derechos humanos, la dignidad de las personas y el Estado de Derecho. Adelante, por favor, licenciada Paula.
Pues muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Espero que me escuche bien, si no, hármelo saber para modificarlo. Agradezco al Sistema Anticorrupción de Baja California Sur y a quienes integran el Comité de Participación Ciudadana, especialmente a la maestra Elide Salvatierra. Muchas gracias por la introducción que nos acaba de dar, muy acertada y da pie para el tema. Y al maestro Carlos Vergara por la invitación. Saludo a quienes nos acompañan en esta sala, a las consejeras y consejeros, a la Contralora, muy atentamente a mis queridos maestros y magistrada Claudia Méndez, y también saludo a quienes nos acompañan en redes sociales. Les agradezco mucho el interés que tienen por temas tan relevantes socialmente como el que ahora nos ocupa. A ver, el tema del uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos es un tema complejo y controversial, porque finalmente se trata del dinero público que se les otorga a los partidos políticos para que logren los fines para los cuales se constituyen. A manera de metodología, intentaré ser breve y clara con una introducción para posteriormente hablar de algunas sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral respecto del uso de recursos públicos por parte de los partidos. Y bueno, el objetivo principal de formar partidos políticos, según el artículo 41 de la Constitución, es promover la participación de las personas en la vida democrática del país. Ellos deben de generar la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder al ejercicio del poder. De este modo, actualmente es a través de los partidos políticos, en gran medida y de manera preponderante, porque sabemos que existen las candidaturas independientes, que se hacen efectivos los derechos político-electorales previstos en el artículo 35 de la Constitución, como el que podamos votar, el que podamos ser votadas y votados y el de asociarnos. Y para lograr esa finalidad es que los partidos políticos necesitan tener recursos, necesitan tener dinero, como precisamente nos estaba hablando de esto hace un momento la consejera presidenta en la introducción. Y aquí quiero dejar algo muy claro. El dinero que ejercen los partidos políticos en gran medida, porque precisamente también pueden acceder a un financiamiento privado, aunque tiene que prevalecer el público, es dinero que sale de nuestras bolsas, de los impuestos que le pagamos al Estado. Es decir, ustedes y yo contribuimos a financiar a los partidos políticos para que ellos puedan lograr los fines constitucionalmente previstos. Y es precisamente por ello que debemos estar preocupados y preocupadas por cómo gastan básicamente nuestro dinero los partidos políticos y que en realidad se gaste para la consolidación del Estado democrático en que vivimos. En un ejemplo muy burdo, es lo mismo que si vamos a una fiesta, ¿no? Y todos ponemos para la comida y las bebidas, esa persona que se lleve el dinero debe regresar con comida y bebidas que se hayan pactado. ¿O qué opinaríamos si no vuelve o vuelve con otras cosas que no queremos? Yo creo que lo tomaríamos mal y quizá como un robo o nos enojaríamos. Pues en gran escala y a niveles más importantes, obviamente, yo creo que lo mismo deberíamos sentir cuando un partido político ejerce el dinero público que sale de nuestras bolsas en otras cosas que no nos benefician socialmente. Ahora bien, los partidos políticos no erogan para sus fines 1 peso o 2 pesos, sino que erogan en su conjunto muchos millones. Y lo primero que quiero hacer es poner en su mente la imagen de los dígitos que compone el financiamiento de los partidos políticos. Para el ejercicio fiscal 2024, el financiamiento público federal total, y aquí quiero hacer una precisión, los partidos políticos pueden acceder a financiamiento público federal y a financiamiento público en cada uno de los estados, con los partidos políticos que tienen registro en los estados pueden acceder a una cierta parte. En esta exposición me voy a centrar al financiamiento público federal para no hacer una precisión de cada uno de los estados, porque en cada uno de los estados los partidos políticos reciben una cantidad diferente. Para el 2024, incluyendo candidaturas independientes, la cifra total del financiamiento para los partidos políticos ascendió a 10,447,147,311 pesos en moneda nacional. Ese monto se divide entre todos los partidos políticos de acuerdo a una fórmula prevista constitucional y legalmente que se le conoce como la fórmula 70-30. Y cada partido político debe destinarlo, erogarlo únicamente a los rubros a los que normativamente está previsto ese dinero. Y esos rubros son 4. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas y franquicias postales y telegráficas. Aquí no me voy a poner a leerles la cifra que correspondió a cada partido político, pero pues bueno, ustedes pueden ver
cuántos millones, que por mínimo son 1.911 millones un partido, 1.874 millones a otro partido, y así, como lo pueden ver en el cuadro. Ahora, obviamente los partidos políticos tienen a su vez la obligación de rendir cuentas al Estado y a la ciudadanía en general de forma certera, clara y completa. El INE desarrolla todo un procedimiento de fiscalización de los partidos políticos en que incluso se les otorga garantía de audiencia, a través del cual busca conocer el destino y origen del recurso público que gastan los partidos políticos en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, y en caso de detectar anomalías, pues tiene la facultad de sancionar a los partidos políticos cuando hacen uso indebido del recurso público. Ahora, pinceleado lo anterior, y dado que estamos aquí en el sistema estatal anticorrupción, quiero abordar algunos casos del uso de recursos públicos por parte de diferentes partidos políticos. Solo vamos a ser cuidadosos y cuidadosas, dado el proceso electoral en curso, en evitar mencionar el nombre de los partidos políticos involucrados en cada sentencia. Y bueno, aquí va la primera sentencia, que es el recurso de apelación 37 del 2019. Esta sentencia no tiene nombre, sin embargo yo la llamé Tóner y Cartuchos, y ahorita van a saber por qué la denominé así para efectos de esta exposición. En 2019, un partido impugnó una resolución del Consejo General del INE en el que le sancionó económicamente. Esto porque durante el proceso de fiscalización que realiza el INE, que hace un momento les indiqué, detectó un gasto no comprobado por parte de este partido por la cantidad de 1.872.000 pesos, que según el partido se había gastado en la compra de tóner y cartuchos en un año. El INE sostuvo que el partido omitió presentar la documentación idónea que justificara razonablemente que el gasto estuvo relacionado con sus actividades. El partido presentó recurso de apelación ante el Tribunal Electoral a través de una de sus salas regionales, y pues venía alegando que indebidamente se le sancionó, que el INE dejó de contemplar circunstancias complejas a las que se había enfrentado en el proceso electoral y que requirieron de la disposición de muchas impresiones mensuales, y que por eso tuvieron que comprar una gran cantidad de tóner. Y también venía alegando que el INE había pasado por alto que no solo tenía una impresora, pues sino 3 impresoras para gastar todo el tóner que había comprado. En la sentencia, el Tribunal Electoral concluyó que fue correcta la determinación del INE de sancionar al partido con el doble del monto involucrado. Es decir, si se observó un gasto que no se registró por parte del partido debidamente por 1.872.000 pesos, el INE consideró que debía multarle por 3.744.000 pesos, o sea, por el 200% del monto involucrado, porque el gasto detectado resultaba desproporcional y el partido no había aportado los elementos probatorios necesarios para acreditar que en efecto había gastado esa cantidad en tóner que efectivamente habría dispuesto a sus actividades, aunado a que era infundado el argumento de que contaba con más impresoras en que pudiera utilizar el modelo de tóner supuestamente comprado, pues en el análisis se detectó que solo tenía una impresora registrada que coincidía con el modelo de los supuestos tóner comprados. Aquí dejo yo a su criterio lógico si es razonable la compra de casi 2 millones de pesos en un año en tóner para gastarlo en solo una impresora. Y quiero aclarar algo, los partidos políticos tienen autogestión en el uso de sus recursos. Pueden gastarlo del modo que quieran, siempre que se dirija a los fines partidistas y dentro de los rubros establecidos constitucional y legalmente que hace un momento les precisé. Sin embargo, tienen la obligación de justificar el gasto con la documentación soporte idónea a fin de dotar de certeza el origen, el uso, el manejo y el destino del recurso público del periodo fiscalizado. Así, lo incorrecto quizá no es la posibilidad de que se gaste 1.800.000 pesos en tóner, o sea, quizá eso sí pudo haber existido. Lo incorrecto aquí es que no se pueda comprobar esa compra y justificarla razonablemente con las actividades del partido. Por más que el partido haya dicho que tuvo mucho trabajo en el proceso electoral y que necesitó de mucha tinta, esa mera afirmación no puede constituir una justificante para que un partido omita cumplir su obligación constitucional y legal de comprobar con documentación y justificar el gasto que hizo en este caso. Y otro asunto que también vimos en el Tribunal Electoral
Este asunto, ahora yo lo denominé para ustedes adquisición de vehículos de lujo con presupuesto público. En este recurso, un partido impugnó igualmente una determinación del INE en que le impuso diversas sanciones económicas, pero particularmente hubo una que resulta interesante. En la revisión de fiscalización, el INE encontró que el partido había comprado 2 equipos de transporte, camionetas, por un valor de 2.225.000 pesos. Y se consideró que esos autos, el INE consideró que esos autos pues no justificaban el objeto partidista del gasto. Además que se trataban de autos de lujo que no eran de uso prioritario para el desarrollo de las actividades propias del partido y que tenían características no indispensables, lo que vulneraba los principios de racionalidad y austeridad del gasto, por lo que se sancionó al partido con el 100% del monto involucrado. El partido presenta un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral, igualmente a través de una de sus salas regionales, alegando un poco genérico que el INE había vulnerado los principios de fundamentación y motivación, pues había afirmado subjetivamente que se trataban de autos de lujo sin siquiera haber hecho una investigación previa sobre los vehículos que había adquirido con el financiamiento público que se le había otorgado. En esta sentencia estuvo muy interesante porque hubo disidencia entre las magistraturas. El Tribunal Electoral declaró por mayoría fundado el agravio del partido, o sea, se le dio la razón y se sostuvo básicamente que en el ámbito sancionatorio cobran relevancia los principios de certeza, taxatividad y exacta aplicación de la ley. En tal sentido, si bien el INE basó su determinación en el deber de observar los principios orientadores de la realización del gasto de racionalidad y austeridad, lo cierto es que no existe disposición normativa expresa que prohibiera la conducta del partido de comprar las camionetas y que conlleve a sancionarle. Es decir, en el caso lo que imperó es que no es válido que el INE sancione derivado de una interpretación que haga de la ley, sino que al tratarse de un ámbito sancionador es necesario que realice la exacta aplicación de la ley, pues ella dota de previsibilidad las conductas que pueden ser sancionadas al marcar las pautas de comportamiento y dotar de certeza a los sujetos obligados en el sentido de saber anticipadamente qué pueden hacer y qué no pueden hacer. En este sentido, si la ley no marca que esta adquisición debe de ser sancionable, pues entonces no los pueden sancionar y no es justificado que la autoridad se base en la observancia de los principios de racionalidad y austeridad. Entonces revocó lisa y llanamente esa conclusión sancionatoria. Sin embargo, como les anticipé, esta sentencia se aprobó por mayoría y hubo un voto particular muy interesante de una de las magistraturas, pues estaba en contra de la postura y ella consideraba que debía prevalecer la determinación y la sanción impuesta por el INE al partido. En primer lugar, el voto señaló que los agravios del partido eran insuficientes para todo el análisis que se hizo de fondo en la sentencia, pues eran genéricos y no confrontaban las razones que había sostenido el INE para su conclusión. Y aquí, quienes somos abogadas y abogados, sabemos que una demanda siempre se debe enfocar a combatir los motivos y fundamentos de la autoridad responsable. Pero por otra parte, también esta magistratura disidente consideró que, en efecto, el gasto por concepto de 2 camionetas no se vinculaba con el objeto partidista y no encontraba racionalidad en el gasto. Y si bien los partidos políticos pueden necesitar vehículos para diversas finalidades vinculadas con sus actividades, lo cierto es que ello se puede satisfacer con otros vehículos de una menor cantidad de presupuesto en aras de cuidar el financiamiento público. En tanto, los vehículos comprados sí constituyeron un gasto excesivo que no guardó proporcionalidad con la finalidad perseguida en la compra del vehículo, que solo era transportar a personal del partido. Aunado a que en esta compra de estos automóviles el partido había gastado 41% del financiamiento que se le había otorgado para ese año, es decir, gastó casi el 50% de su financiamiento en comprar 2 vehículos. En ese voto también se explicó que los vehículos pues tenían características que el partido no justificó porque eran imprescindibles de adquirir. O sea, en realidad esto suena muy burdo, pero lo que tenían esas camionetas era pantalla táctil de 7 pulgadas, hotspot de Wi-Fi, autocámara de visión trasera HD, alta definición, sistema de bocinas. Tenía una serie de particularidades que
en visión de esta magistratura, no justificaban el gasto que se había hecho en estas camionetas y que podían adquirirse otros vehículos porque claramente son necesarios para el partido, que cumplan únicamente con la finalidad que tenían que cumplir, que era el transporte de personas, a la par de que podían observar los principios de racionalidad y austeridad en el gasto. En este caso, por ejemplo, hay muestra de dos posturas, ambas tienen razón de ser, pero lo dejo a su conciencia lógica de si un partido necesita imprescindiblemente de automóviles considerados como de lujo para la realización de sus actividades. Insisto también en que el problema no es el presupuesto o en qué lo puedan ejercer, ¿no? Sino que se justifique razonablemente la necesidad del gasto con el objeto partidista. Y también burdamente lo voy a decir, pero quizás el partido pudo haber justificado por qué necesariamente ocupaba estos automóviles, pero pues en este caso no fue así. Otra sentencia del Tribunal Electoral es esta que pongo aquí a su consideración, que yo la llamé Influencers. Esta sentencia en realidad fue muy conocida, tiene un antecedente desde el año 2015, aunque esta fue para el proceso electoral 2021. Este asunto deriva de un procedimiento iniciado contra un partido, derivado de la difusión de mensajes en la red social Instagram a favor de un partido, que realizaron 104 perfiles que eran actores, actrices, youtubers e influencers. Al resolver este procedimiento, el INE determinó que los mensajes en la red social constituyeron una campaña publicitaria en beneficio del partido, difundida en el marco de un proceso electoral y cuyos gastos no fueron registrados dentro de los informes de gastos de campaña que se debían presentar. Estos mensajes difundidos en Instagram, cuyas cuentas contaban con un número amplio de seguidores, externaban un posicionamiento de respaldo al partido involucrado, de apoyo, de promoción, de simpatía con sus propuestas de campaña, y se consideró que si bien en principio podía estimarse que se trataba de simples manifestaciones en ejercicio de la libertad de expresión, lo cierto es que era un hecho extraordinario o atípico que un grupo específico y numeroso de personas influencers expresara una posición política prácticamente idéntica en un periodo específico previo a la jornada electoral, con mensajes que guardaban similitud de circunstancias fácticas, acciones y situaciones de modo, tiempo y lugar que pues permitían concluir que en realidad no se había tratado de un ejercicio espontáneo de la libertad de expresión por parte de todos estos influencers a través de la red social, sino que se había tratado del despliegue de una estrategia de comunicación pagada por el partido, pero no reportada para el proceso de fiscalización. Aquí el INE determinó que el monto o beneficio involucrado a favor del partido con estas menciones en Instagram había ascendido a 20 millones de pesos, ya que según la investigación hecha a 30 proveedores, se cobra por mención alrededor de $10,000. Y esto quiero aclarar que sí se precisa en la resolución que cada persona puede cobrar dependiendo de los seguidores que tengan las redes sociales. Sin embargo, de la matriz de precios, el precio más alto eran $10,000 y para efectos de la fiscalización siempre se toma como referencia la matriz de precios el precio más alto. Entonces, conforme a ello, se multó al partido por el doble del monto involucrado, es decir, la multa que se impuso a este partido en esta sentencia, que se confirmó, en esta sentencia y que se impuso por parte del INE, fue de 40 millones de pesos. Aquí pues se razonó que existió fraude a la ley al intentar hacer pasar su campaña de propaganda con el ejercicio de la libertad de manifestación de ideas. Se vulneraron la transparencia, la rendición de cuentas, existió reincidencia en la conducta, dado que en 2015 habían hecho un ejercicio similar a este partido. Y bueno, el partido sancionado presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral. Sin embargo, se confirmó la determinación del INE al estimar que en principio, el INE tiene competencia para instaurar este tipo de procedimientos de fiscalización, para desplegar diligencias de investigación y aunado a que fue correcta la valoración probatoria que se hizo. Una de las cuestiones relevantes que reforzó la determinación fue que de las 104 cuentas o perfiles de Instagram que se detectaron, se obtuvieron los datos de localización de 82 personas. Se logró notificar a 43 de ellas y 39 de ellas atendieron el requerimiento. Y ojo, aquí
el único sujeto denunciado fue el partido. A las personas que emitieron esos mensajes no se les denunció. Únicamente fueron parte del despliegue de investigación que hizo el INE para que ellos pudieran expresar lo que había pasado detrás. Y la mayoría de las personas dio una respuesta uniforme y mecánica, en el sentido de que lo habían hecho en el ejercicio de su libertad de expresión, que fue una mera coincidencia que sus intereses fueran afín a la ideología del partido y que no habían sido contratados por nadie. Pero mecánica me refiero a que casi todos contestaron el mismo formato. Sin embargo, de esas 39 personas que se atendieron el requerimiento, hubo un par de personas que reconocieron haber recibido un pago, que expusieron el mecanismo a través del cual se les contactó y se demostró la existencia de depósitos bancarios cercanos a la fecha de emisión de los mensajes. Esto aunado a que los mensajes guardaban similitud de circunstancias, de modo, tiempo y lugar, y pues al hecho extraordinario y atípico de que varios influencers expresaran casualmente su interés por una postura política y además en un periodo igual de que era en veda electoral. Y todo lo cual permitió concluir a la autoridad administrativa que sí se trató del despliegue de una estrategia de comunicación o campaña pagada por el partido y cuyo gasto pues no había reportado. Siendo que el partido pues con esto había obtenido un beneficio, en tanto se posicionó a nivel nacional en el marco de un proceso electoral federal y local mediante plataformas de personas que tenían un número importante de seguidores, con lo cual se transgredió no solo los principios de transparencia y rendición de cuentas, sino también, en este caso, la equidad en la contienda, dado el posicionamiento excesivo que este partido tuvo en relación con los demás partidos. Y bueno, esta es la cuarta sentencia que tengo para compartirles en este asunto, y aquí quiero hacer una precisión. Hay otra vertiente del uso indebido de recursos públicos que no es realizado propiamente bajo el gasto de los partidos, pero que impacta en la equidad en la contienda de los procesos electorales, y es el uso indebido de recursos públicos por parte de personas servidoras públicas que beneficia o impacta positivamente a determinada opción política. Esta previsión del uso indebido de recursos públicos por parte de funcionarios del Estado está prevista en el artículo 134 constitucional, que dispone en términos generales que los recursos económicos de los que disponga la Federación, los estados y los municipios se administrarán bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. La clave en este tema es el artículo mencionado, párrafos 7 y 8, en donde señala que los servidores públicos de la Federación, de los estados y de los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos sin influir en la equidad en la contienda. Incluso está prohibida la propaganda durante los procesos electorales que difundan como tales los poderes del Estado, de los 3 órdenes de gobierno, la cual únicamente puede contener características institucionales y fines informativos, educativos o orientación social. Quisiera ponerles un ejemplo súper burdo, pero por ejemplo, ahorita que estamos en proceso electoral, las autoridades de los 3 niveles de gobierno pues no pueden ni siquiera repartir programas, porque esos programas pues pueden influir finalmente en la contienda electoral. Bueno, explicado esta vertiente del uso de recursos públicos en cuanto a los servidores, esta sentencia, que para efectos de esta exposición yo la denominé viaje en aeronave del servicio público. Y aquí en este asunto lo que pasó es que se presentó una denuncia en contra de diversas personas funcionarias públicas del gobierno federal, así como militantes de cierto partido, entre otras cosas por el uso indebido de recursos públicos, particularmente por utilizar una aeronave de la Guardia Nacional para trasladarse a otros estados. En un primer momento, este procedimiento lo resuelve la sala especializada del Tribunal Electoral, y declara pues la inexistencia de esta infracción. Considera que en realidad no hubo un uso indebido de recursos públicos ni otras infracciones que se habían denunciado en este caso. Sin embargo, la controversia llegó al conocimiento de la Sala Superior, y la Sala Superior sostuvo que la existencia de los hechos se encontraba suficientemente acreditada a partir de notas periodísticas, imágenes, videos, publicaciones en redes sociales, y consideró que sí existió el uso indebido de recursos públicos, particularmente por un
funcionario público federal. Esto porque si bien en el expediente se encontraba acreditado que la Guardia Nacional había extendido invitaciones de carácter oficial para trasladar a este funcionario público en temas de seguridad que debía de conocer en otros estados y que sí estaban bajo las atribuciones de esta persona, lo cierto es que esto debía analizarse de forma adminiculada con la coincidencia que existía también acreditada en el expediente en cuanto a que esta persona funcionaria pública casualmente acudía a eventos o meetings de promoción del proceso de revocación de mandato al estado en que llegaba vía aérea con la Guardia Nacional. Es decir, si bien el funcionario utilizaba un medio de transporte oficial para atender temas de carácter oficial, lo cierto es que simultáneamente, digamos, aprovechando el viaje, realizaba acciones de proselitismo electoral al acudir y participar activamente en eventos de promoción de revocación del mandato. Y a partir de esto, la sala especializada, pues, o más bien lo que determinó la sala superior, es que la sala especializada debía analizar de nueva cuenta los hechos bajo la interrogante de si era válido que una persona funcionaria pública aprovechara los traslados de trabajo con la Guardia Nacional para acudir a los estados en que llegaba a hacer proselitismo, o si, y en su caso, pues si ello constituía el uso indebido de recursos públicos. Y pues bueno, si tienen alguna duda sobre la exposición, estoy a sus órdenes. No sé si... Licenciada Paola, pues agradecemos su ponencia. Y bueno, pues se encuentra aquí conectado la doctora Claudia Méndez Vargas, por si quiere hacer un comentario, la licenciada Rosa Cristina Buendía Soto, la maestra Dora Luz Salazar Sánchez. Si quieren formular alguna pregunta. Igual está el maestro Servando Espinosa Villavicencio, maestro Víctor Hugo Lucero Rodarte, maestro Luis Gómez Castro. Aquí en el auditorio, estoy en YouTube, no han presentado alguna pregunta. Si gusta dejar de compartir la pantalla, licenciada. Maestro Sergio Villarreal levantó la mano. Adelante. Muchas gracias. De hecho, indistintamente se pueden presentar las denuncias penales y también se pueden presentar en materia de procedimientos especiales u ordinarios sancionadores en el Tribunal Electoral. El alcance es distinto. El alcance en materia penal pues está cometiendo un delito que sabemos cuáles son las consecuencias que puede tener la comisión de un delito, incluso pudiendo llegar a la cárcel dependiendo de la proporcionalidad de lo que se haya cometido. Pero en materia electoral se pueden incluso destituir del cargo, se pueden poner sanciones a estas personas y las vías pueden ser de manera indistinta. Lo que sí es que sí se le puede sancionar por esta vía y por la otra. Y no estaríamos hablando de una duplicidad de sanciones porque al final del día el objeto es distinto. El objeto acá es la vulneración en materia electoral, por lo que te pueden sancionar, y el objeto en la materia penal pues es cometer un delito. Entonces, lo que te puedo decir es que indistintamente se pueden presentar ambas vías y ambas vías tienen consecuencias para cada caso. ¿Alguien más de los que nos acompañen aquí en el Zoom que quieren hacer algún comentario, una pregunta?
Bueno, pasé unos comentarios relativos a la conferencia que acabamos de escuchar. Pues como sabemos, los partidos políticos son entidades de interés público. En la Constitución así se contemplan, son necesarios para la democracia mexicana. Tienen un registro, si es un partido nacional, ante el Instituto Nacional Electoral, y si es un partido local, ante los OPLES o institutos estatales electorales. Al tener registro, tienen uno de sus derechos el uso de los recursos públicos, financiamiento. Pero su finalidad es promover la participación de todos los ciudadanos para integrar los órganos de representación política, es decir, acceder al poder político. El que es presidente, el que es gobernador, alcalde, diputada, alcaldesa, tuvo que entrar, ser postulado a veces por un partido político o de forma independiente para participar en un proceso electoral. Y este tema del día de hoy indiscutiblemente es muy relevante. Si vimos las cifras que nos comentaba la ponente, pues son fuertes, pero también está el artículo 134 de la Constitución Política que señalaba nuestra ponente, que es relativo al gasto público. Ese criterio, por ejemplo, el de legalidad, lo ha interpretado la Suprema Corte, que debe estar contemplado en un presupuesto y sujeto a un modelo normativo, que es el que revisa el INE, y es cuando se impone una multa y llega a los tribunales electorales. Igual el artículo 134 dice que el recurso, el gasto público debe ser honrado, no ser abusivo, ni destinarse a otra área, y que tiene que ser eficiente, en el entendido en que se logre el fin para el cual se programó y se destinó. La eficacia, comenta el artículo 134 constitucional, la capacidad de lograr las metas estimadas, la economía, las mejores condiciones y la transparencia. Por eso la conferencia del día de hoy es totalmente relevante. El ver casos concretos, estamos viendo, la ponente abordó 4 sentencias, 2 de la Sala Regional Ciudad de México, la SCM RAP 37-2019, el cual nos da un caso concreto, igual la RAP 3 2024 y 2 de la Sala Superior, RAP 172 diagonal 2021 y la REP 800 diagonal 2022. Entonces son casos concretos, estamos ahorita en el proceso electoral y de esta forma el Comité de Participación Ciudadana coadyuva en la difusión de la cultura, de la transparencia, de rendición de cuentas, de cómo se deben gastar el recurso público, y por eso invitamos pues a una subcaliforniana, estamos muy orgullosos de ella, es paseña diríamos, de aquí de La Paz, pero está ahorita viviendo en la Ciudad de México y está en la sala de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, trabajando junto con su magistrada, que es la magistrada presidenta de esa sala, María Guadalupe Silva Rojas, por lo que agradecemos su ponencia y decirle que su reconocimiento lo tenemos aquí en físico, se lo vamos a hacer llegar. Y antes de despedirnos, pues vamos a ceder el uso de la palabra ahorita a la presidenta para un mensaje final y no sin agradecer la presencia de la doctora Claudia Méndez Vargas, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, de la licenciada Rosa Cristina Buendía Soto, Contralora General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de la maestra Doraluz Salazar Sánchez, consejera del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California Sur. Igualmente está aquí la presencia del maestro Servando Espinosa Villavicencio, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, del maestro Víctor Hugo Lucero Rodarte, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva, del maestro Luis Gómez Castro, asesor jurídico de la Secretaría Ejecutiva y del Comité de Participación Ciudadana, y obviamente pues, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, nuestra presidenta maestra Elidez Salvatierra Ramírez, el maestro Alejandro Cardosa Velasco, maestro Sergio Villarreal Nogales,
la maestra Virginia Unice Rivera Calderón. Si no hay ninguna intervención, maestra Elide, si gusta dar el mensaje final, por favor. Bueno, pues gracias, maestro Carlos. Pues ahora sí que con la excelente exposición de la licenciada Paola nos damos cuenta que pues esto es parte de la vida real, ¿no? Es más cotidiano de lo que nos imaginamos y sucede día a día. Definitivamente, los procesos, en los procesos están inmensos procedimientos que deben estar sujetos, primero, a que sean transparentes. Segundo, pues que haya esta rendición de cuentas y pues que todos los partidos políticos estén conscientes de que esto va a ser fiscalizado. Estos son casos que dices tú, bueno, pues que una camioneta, bueno, pensé que era algo más complicado. No, son cosas tan sencillas así como la compra de papelería, la compra de un tóner, como dice la licenciada Paola, y con nosotros como ciudadanos pues debemos estar muy pendientes, presentes y muy pendientes de de todos y cada uno de los pasos que convergen en todo este proceso electoral y pues bueno, es nuestro deber nosotros estar pendientes y decirlo cuando nosotros identifiquemos alguna situación pues que no está bien. Definitivamente este tema, de verdad, desde que yo lo escuché, me pareció importantísimo. Me da mucho gusto que los jóvenes, los estudiantes que nos acompañen tengan acceso a estas maravillosas charlas que también les deben de dejar bastante conocimiento y lo más importante, que lo puedan aplicar en su vida diaria. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Carlos, y pues no sé si procederemos a clausurar el evento. Bueno, pues preguntamos al auditorio que está aquí conectado si hay alguna intervención. Aquí se está transmitiendo en YouTube, no veo ahorita preguntas, pero pues va a estar ahí resguardado en las redes sociales del Sistema Estatal Anticorrupción. Sepa, licenciada Paola Lisbeth Valencia, que aquí en el Sistema Estatal Anticorrupción la apreciamos porque es subcaliforniana, porque es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y porque va a regresar tarde o temprano y porque está ahorita aportando a este país, qué mejor que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer justicia en el ámbito electoral, por lo que agradecemos su presencia y si usted no nos permite, la vamos a seguir invitando para que nos aborde casos como estos, que son casos concretos, no son teóricos, sino reales, y que han llegado pues en litigios hasta la máxima instancia. Maestro, le agradezco mucho la invitación. Aprovechando que hay bastantes jóvenes universitarios conectados, quiero invitarlos a que se involucren en temas tan relevantes y de interés social. Quiero decirles que también son temas que nos importan. Quiero decirles que no todo queda en la cancha de las personas que ya están adentro ejerciendo este tipo de actividades, sino que preponderantemente quiero dirigirme a ustedes con este tipo de intervenciones para que se unan también a al área político-electoral que también nos importa. Y pues agradecerle a todas las personas que están presentes, quedo a su disposición para cualquier cosa, deje por ahí mis redes sociales, cualquier pregunta que me quieran hacer, invitación, yo encantada de seguir tocando temas tan relevantes que bueno, pues particularmente me gustan. Y pues les mando un afectuoso saludo y quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias, muchas felicidades. Ahí escribió la magistrada Claudia Méndez, que muchas felicidades. Ya terminó la